llegamos a una tierra que está siendo devastada en un genocidio, devastada de personas, devastada de naturaleza, que es Gaza. O sea, coger una línea recta, imaginároslo, andando por las aguas, llegamos a Gaza. Entonces, os invitamos a todos los que queráis solidarizaros con Gaza y con las víctimas que están ocurriendo allí, que os vengáis para acá, nos ponemos en círculo, leemos un manifiesto y nos acordemos de ellos, que justo en el otro lado del Mediterráneo están muriendo por bombas. Nosotros tenemos la suerte de que nos separa un Mediterráneo entero, pero si estuviéramos, en vez de en la zona del oeste, estuviéramos en el este, nos estarían machacando con bombas, a menos que fuéramos del Estado de Israel, claro, entonces seríamos los que bombardearíamos, pero creo que, por lo que nos conozco, seríamos más bien de las víctimas. Bueno, vamos a leer un breve manifiesto para recordarlo, nada más antes del abrazo, en el que nos uniremos todas las aguas del Mar Menor y por supuesto de todo el planeta, ¿vale? Manifiesto por Palestina, 8 de agosto de 2026. Abrazo al pueblo palestino previo al abrazo al Mar Menor. Buenos días. En Palestina nada ha cambiado para las familias, sino que continúa el sistema de segregación y el apartheid que Israel impone a la población palestina. Desde octubre de 2023, el genocidio se sumó a la lista de crímenes que el ente sionista perpetra desde mediados del siglo XX. El ejército israelí sigue matando día a día, incluso desde la mal llamada tregua de octubre de 2025, que solo acabó con el conflicto a nivel mediático, y con la desaparición en los medios de comunicación comenzamos a dejar de hablar de Palestina. Sin embargo, la prueba de que nada de lo conseguido es suficiente la tenemos delante. Más de 1000 días de genocidio en la franja de Gaza. 2,5 millones de personas han sido sometidas a genocidio, hambruna, desplazamiento y limpieza étnica. Más del 90% de los edificios de la franja de Gaza han sido destruidos. Viviendas, hospitales, escuelas, universidades y edificios públicos. 90%, se dice pronto. Las plantas desalinizadoras han sido dañadas, las redes de saneamiento destruidas, la electricidad apenas existe. Más del 80% del territorio gazatí ha quedado bajo control militar sionista mediante invasiones, bombardeos y desplazamientos forzados. Más de 73.000 personas han sido asesinadas desde octubre de 2023. Más de 9.500 personas desaparecidas. 22.500 padres asesinados, que dejan 58.800 niños huérfanos. Básicamente eso es la población de Cartagena. 1.022 menores de un año muertos. 520 bebés nacidos durante la guerra que también han sido asesinados. Más de 260 periodistas palestinos han sido asesinados. Más de 1000 días después del comienzo del genocidio y 302 días después de la supuesta tregua, Gaza sigue siendo un lugar devastado. El llamado alto el fuego nunca ha supuesto el final del sufrimiento. La ayuda humanitaria entra a cuentagotas. Los ataques continúan, incluso en las colas del hambre, donde muchas personas son asesinadas mientras que esperan para recoger alimentos o agua potable. La población civil continúa atrapada entre la destrucción, el hambre y el desplazamiento forzoso. Los gazatíes han tenido que abandonar sus hogares una y otra vez. Gaza vive una tragedia humanitaria sin precedentes. UNICEF señala, lleva meses denunciando que los niños sobreviven con hambre, enfermedades infecciosas, agua contaminada y sin atención médica suficiente. Muchos solo comen pan cuando pueden conseguirlo. Los niños duermen entre explosiones, estudian en tiendas de campaña y pasan horas buscando agua para sus familias. Por ello, la ONU acaba de publicar un informe que remarca que la esencia de la infancia ha sido destruida en Gaza. ¿Y qué pasa con los hospitales? Al menos el 94% de los de la franja de Gaza, 34 de los 36, han resultado destruidos o severamente dañados por los ataques israelíes. La mitad están completamente inoperativos. Los restantes solo funcionan de forma parcial o precaria. La mayoría carecen de medicamentos y suministros básicos. El testimonio de Raúl Incertis, médico valenciano que trabajó 4 meses en el hospital de Nasser, en Gaza, nos llegó en directo a través de la periodista Almudena Ariza. Después, ambos lo han reflejado en el podcast Vivir y Morir en Gaza.
Raúl Incertis describe una catástrofe humana y sanitaria extrema. Urgencias desbordadas, con heridos graves tirados en el suelo, con 2 o 3 niños en una misma cama. Tienen que operar sin anestesia. Niños que llegan amputados, quemados o mutilados, con disparos de bala intencionados directos en la cabeza, el tórax o el abdomen. Todo el personal sanitario ha perdido a varios familiares. La mayoría ahora viven en chabolas y tienen que buscar alimentos y agua al salir del hospital. ¿Qué pasa con las escuelas? Más del 90% han sido destruidas o dañadas. Sin embargo, profesores y estudiantes continúan dando clases sentados sobre la arena, utilizando cajas como pupitres y escribiendo donde pueden. Porque incluso en medio del horror, siguen creyendo que la educación será la única herramienta para reconstruir su país. Un alto el fuego no consiste únicamente en dejar de disparar. Significa que un niño pueda dormir toda la noche sin miedo, que pueda levantarse, desayunar, ir al colegio, jugar con sus amigos y volver a casa. Y esto hoy sigue siendo imposible para los niños palestinos en Gaza. Después de cada cifra hay un nombre, una familia y una historia. Como los 4 niños de la familia Baker, que fueron asesinados en la playa de Gaza mientras jugaban a la pelota en julio de 2014 por el impacto de un misil israelí. Su padre, un humilde pescador, fue acusado durante años por llevar la matanza de sus hijos ante la Corte Internacional. Su barca, su medio de vida, fue destruida por las fuerzas sionistas, dejándolo sin sustento. O como la historia del pequeño Sam Fad, un pequeño bebé de tan solo 7 meses asesinado en Hebrón en junio de este año, cuando soldados israelíes dispararon contra el vehículo en el que viajaba con sus padres. Una bala atravesó el parabrisas y alcanzó la cabeza del bebé. La madre también resultó gravemente herida. No eran combatientes, ni representaban ninguna amenaza. Eran una familia que iba a visitar a sus seres queridos. Esta tragedia no constituye una excepción. En Cisjordania la violencia continúa creciendo. Los asentamientos israelíes, considerados ilegales por el derecho internacional, siguen expandiéndose. Colonos armados atacan pueblos palestinos, mientras que el ejército mantiene un ferro control sobre carreteras, accesos y ciudades. Los habitantes palestinos deben atravesar puestos de control para acudir al trabajo, a la escuela, al hospital, incluso para acceder a sus lugares de culto. El territorio palestino está fragmentado, con numerosas barreras, que constituyen un verdadero muro del apartheid, como refleja el mural urbano pintado por el artista palestino Taki Espatin aquí en Los Alcázares. ¿Y cuál es la respuesta europea? Pues bien, mientras esto sucede, Europa continúa manteniendo relaciones comerciales con Israel. Una parte importante de las exportaciones procedentes de los asentamientos ilegales entra en el mercado europeo etiquetada simplemente como producto de Israel, dificultando conocer su verdadero origen. Entre esos productos encontramos dátiles, naranjas, mangos, melones, aguacates, hortalizas, semillas y otros productos agrícolas cultivados en territorios palestinos ocupados. Y España figura entre los principales países europeos que reciben estas importaciones. Esto no debería seguir ocurriendo. No podemos condenar la ocupación mientras seguimos financiando económicamente los asentamientos que la hacen posible. No bastan las declaraciones del gobierno español ni las medidas que lavan su cara y nos posicionan como un aliado mediático de Palestina. Por eso reclamamos a la Unión Europea que actúe, que prohíba la importación de productos procedentes de asentamientos ilegales, que refuerce los controles sobre el verdadero origen de esos productos, que suspenda cualquier beneficio comercial que pueda favorecer la ocupación, que revise los acuerdos de asociación con Israel mientras continúen las vulneraciones del derecho internacional humanitario y que apoye sin ambigüedades las investigaciones impulsadas por Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional para depurar responsabilidades.
Y en especial hay que exigir con total contundencia el fin del comercio de armas con Israel. Recordad que el Estado español es uno de los estados que más armas compra Israel. Más de 1.000 millones de euros en los 2 últimos años. Pese a haber reconocido al Estado palestino y haber publicitado un supuesto embargo de armas, sin embargo deja pasar materiales extraídos en territorios ocupados, como ocurre en el puerto de Cartagena, o alimentan directamente la máquina de guerra sionista. No podemos condenar las actuaciones israelíes a la vez que financiamos las armas con las que cometen un genocidio. El comercio de armas debe parar de inmediato, así como la complicidad del Estado español en el tránsito marítimo y aéreo de las mismas por nuestro territorio. Es imprescindible romper relaciones diplomáticas y comerciales con un Estado genocida como Israel. Solo asfixiarlos económicamente y aislarlos en lo político, tal y como se hizo con el apartheid de Sudáfrica, los debilitará lo suficiente como para parar el genocidio, el sistema sionista de apartheid y la ocupación de tierras palestinas. Exigimos el fin de la ocupación y el derecho al retorno que permitirá en última instancia el retorno de las familias que durante décadas han sido expulsadas de sus territorios. Gracias. ¿Qué podemos hacer nosotros ante esto? La respuesta comienza en este tipo de eventos. Aquí es donde nos reunimos para recordar y protestar, porque las medidas tomadas por nuestras instituciones y gobiernos son insuficientes y no podemos quedarnos en casa viendo el primer genocidio televisado desaparecer, entre otras noticias. La lucha sigue. Debemos presionar más, con más fuerza y rabia, para que el Estado español, la Unión Europea y todo el mundo escuchen lo que queremos toda la gente con un mínimo de humanidad. Parar los pies de una vez a un régimen que nació de la guerra y vive de la guerra. A nivel personal también podemos actuar. Revisar la procedencia de los productos de nuestra cesta de la compra, para evitar comprar productos, dátiles, naranjas, patatas, etc., procedentes de los territorios ocupados o de Israel. No consumir productos de compañías que colaboran con Israel. No hacer la compra en Carrefour. No consumir medicamentos de la marca israelí Teva y pedir en tu farmacia que te den otros medicamentos genéricos. Y no reservar alojamientos a través de Airbnb o Booking. Apoyar al movimiento BDS, que se llama Boicot, Desinversión y Sanciones. Es un movimiento global pacífico liderado por la sociedad palestina que busca ejercer presión económica, cultural, académica y política sobre Israel hasta que cumpla con el derecho internacional y los derechos del pueblo palestino. Colaborar en las campañas de boicot y participar en denuncias activas como contra la compañía ICL Fertilizantes, con sede en Totana. Apoyar a los grupos locales de solidaridad con Palestina. Participar en eventos de sensibilización, charlas, documentales, conciertos, así como en concentraciones y manifestaciones. Estar informados y, sobre todo, no dejar de hablar de Palestina. No pedimos privilegios para nadie, pedimos que el derecho internacional se aplique igual para todos los estados, porque los derechos humanos no pueden depender de intereses económicos ni geopolíticos. El año pasado, desde el colectivo Mar Menor por Palestina, nos sumamos a una acción internacional por la libertad de Palestina, justo antes del abrazo al Mar Menor. Este año volvemos a sumarnos a ambas iniciativas en defensa de los derechos humanos en Palestina y en defensa de los derechos de un ecosistema gravemente dañado. Este año nuestro abrazo quiere llegar mucho más lejos. Queremos abrazar también al pueblo palestino, porque el agua no entiende de fronteras, igual que el sufrimiento humano tampoco. Todas las aguas están conectadas, todos los mares forman un mismo mar, y cuando un pueblo es privado del agua, de la tierra,
de la salud y de la esperanza, toda la humanidad fracasa. Hoy, desde el Mar Menor, queremos recordar que el agua nunca debe utilizarse como arma de guerra. En Gaza se han destruido pozos, depósitos, plantas desalinizadoras y redes de abastecimiento. La vida depende del agua. Y quien destruye el agua destruye también el futuro. Por eso nuestro abrazo tiene un doble significado. Abrazamos el Mar Menor para defender la naturaleza. Y abrazamos al pueblo palestino para exigir el fin de los bombardeos, del bloqueo, de la ocupación ilegal, de la violencia contra la población civil y del sufrimiento de miles de familias inocentes. Porque todas las aguas son la misma agua, y también porque todos los mares forman un mismo mar. Y porque ninguna niña, ningún niño y ninguna familia deberían ser condenados al hambre, la sed y la guerra mientras el mundo permanece indiferente. Cuando dentro de unos años nos pregunten qué hicimos mientras un pueblo entero era destruido, queremos poder responder que no guardamos silencio, que desde un pequeño rincón del Mediterráneo levantamos la voz, porque el silencio nunca ha protegido a las víctimas, siempre ha protegido a los verdugos. No dejemos de hablar de Palestina. Palestina libre, Free Palestine. Muchas gracias. No es una guerra, es un genocidio. 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 ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! 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 Por la vida y por la paz, Palestina libertad. Por la vida y por la paz, Palestina libertad. Por la vida y por la paz, Palestina libertad. Por la vida y por la paz, Palestina libertad. Por la vida y por la paz, Palestina libertad. Palestina libertad. Del río al mar, del norte al sur, Palestina vencerá. Del río al mar, del norte al sur, Palestina vencerá. Free Palestine, Palestina libre. Muchas gracias por acudir a todos. Bueno, simplemente queríamos finalizar diciendo que por favor no dejemos de hablar de Palestina. A pesar de que no salgan los medios, de que, bueno, está en nuestras manos,
que sigamos poniendo sobre la mesa en la actualidad de lo que está sucediendo, independientemente de que salga en los medios de comunicación. Así que desde pongamos nuestro pequeño granito de arena, siguiendo hablando de Palestina. No podemos olvidarnos de ello. ¿Vale?